quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. De ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Temblante de ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy,
Dios les bendiga, qué bueno estar nuevamente delante del Señor juntos, en comunión, en coinonía, para escudriñar la palabra, para saber lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Bienvenidos a los que ya están sintonizándonos, a los que se han de conectar en el camino y los que verán posteriormente esta reflexión que vamos a hacer ahora, que le hemos puesto de título, una cuestión de óptica. Depende de cómo yo vea las cosas, así pueden estar ocurriendo, para bien o para mal. Depende de cuál sea mi óptica ante las circunstancias. Por eso, préstele atención a lo que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Siempre en la Escuela de Campeones. Una cuestión de óptica. Y esto está basado en un pasaje de la Escritura en Jueces capítulo 6, verso 12 y verso 15. Y dice la Escritura: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Vengamos en palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, a través de esta vía, para que seas tú hablándonos, para que seas tú animándonos, porque tu palabra nos anima, nos bendice, nos fortalece. Gracias, Señor, bendice a quienes estarán viendo, Señor, en este momento o posteriormente esta reflexión. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este momento, Señor. Gracias, Padre bendito. Pero a ver, primero entendamos de quién se trata este hombre, este siervo de Dios. Gedeón era de la tribu de Manasés, fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques del pueblo enemigo de ese momento, de los madianitas. Dios mandó a Gedeón que destruyera también el santuario que había construido a Baal y levantar un altar de Dios. Siempre hay tarea para los siervos de Dios. Los madianitas habían acampado para realizar un nuevo ataque. Gedeón era un hebreo que, por cierto, significa destructor, guerrero poderoso. Fue un juez y un guerrero en el antiguo Israel. Este fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Pero sucede que se produce una situación cuando Dios hace el llamamiento a Gedeón y que tiene que ver con el pasaje, y rescatamos ese pasaje que leíamos, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que era Dios mismo: Jehová está contigo. Imagínense, poderosa palabra, que Dios nos diga: yo estoy contigo, Jehová está contigo, y todavía le dice: hombre esforzado y valiente. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros pudiéramos dar? ¿Así como lo hizo Gedeón? ¿O será de otra manera? Creyendo lo que realmente Dios ve en nosotros, en nuestras vidas. Cuando Jehová, porque le dice Gedeón, le responde: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Mentalidades que todavía siguen vigentes en nosotros. Cuando Jehová se le presentó a Gedeón, este estaba totalmente desanimado. Hacía tiempo ya que los madianitas le habían estado amargando la vida al pueblo de Dios, y ahí estaba él entre ellos. Saqueaban las tierras de los israelitas y se llevaban lo mejor de la cosecha. En ese mismo momento Gedeón estaba trabajando para esconder el trigo. Y notemos bien el contraste
entre el saludo del ángel de Jehová y la respuesta de Gedeón. El ángel se refiere a él como, o Dios mismo, ¿verdad?, como hombre esforzado y valiente. Pero el joven israelita, ¿cuál fue la respuesta? Él no se sentía ni valiente ni esforzado. Al contrario, como estaba desanimado, solamente podía pensar en que su familia era pobre y que él era el último de su casa. Pues comencemos a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Siempre estamos nosotros como hijos de Dios pensando en nuestros propios recursos. Gedeón pensaba en sus propios recursos. Pero lo que tenemos que hacer es pensar en que como hijos de Dios nosotros no nos limitamos a nuestros recursos, sino a los recursos del Todopoderoso, del dueño del oro y de la plata. Al igual que David, no sería la persona naturalmente escogida por la familia, así en esa condición que estaba Gedeón para cualquier proyecto importante. Estaba acostumbrado a que nadie le tomara en cuenta, pero ojo, quiero hacer énfasis, mirando entonces sus recursos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, yo no voy a lograr hacer esto porque yo pienso en lo que yo tengo, en lo que está a mi alcance? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Lo que nos debe interesar, mis amados, primero es entender que nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve, y lo que Dios quiere es que nos hagamos de sus recursos para hacer las cosas. O sea que no puede decir usted, yo no puedo hacer la obra, yo no puedo predicar, yo no puedo compartir. ¿Por qué? Porque no tengo recursos. He aquí que uno de los misterios de la obra de Dios para tener éxito en los proyectos que Él nos propone, ¿verdad? No es importante cómo nos vemos, sino cómo es la actitud que adoptamos. Porque cómo nosotros nos sentimos va a ser de suma importancia para tomar la decisión y dar esos pasos de fe. Lo importante es, no es como nos ve Dios. Por ejemplo, hay algunos siervos y siervas del Señor y que podemos citar y recordar en esta hora. Sara, por ejemplo, una hija de Dios, se veía como una anciana estéril y en efecto tenía ya sus años, pero sin perspectiva ya de engendrar algún hijo. Pero el Señor, ¿cómo la veía? Como la madre de multitudes. Dios lo está viendo a usted como hombre o mujer esforzados y valientes. Moisés, por ejemplo, se veía como un tartamudo, inútil solamente para cuidar ovejas, pero el Señor lo veía como ¿qué? Como el hombre ideal para liberar al pueblo del yugo de Egipto. El yugo egipcio tenía esclavizado al pueblo de Israel, pero ¿qué hubiese sucedido si Moisés se hubiese quedado, ¿verdad?, a ese nivel de tartamudez y no hubiese sido guiado por el Señor? Entonces hubiera fracasado, a lo mejor no hubiera sido, quizás liberado el pueblo de Israel. Pero veamos otro caso. Pedro se veía como un torpe pescador de Galilea. Cristo lo veía como la roca, y en efecto fue la roca, un líder con un rol clave en la formación de la nueva iglesia. Saben, mis amados, usted y yo somos claves en el reino de Dios, pero no porque nosotros seamos capaces o porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios nos ve así. Nosotros somos el brazo de Dios en esta tierra, nosotros somos la mente de Cristo en esta tierra. Y si gusta, puede pensar en otras cosas, por ejemplo, en alguien más. Ananías, viendo de un creyente a otro creyente, veía a Saulo, antes de la conversión de Pablo, a un hombre dedicado a la persecución violenta de la iglesia. Pero ¿cómo lo vio el Señor? El Señor veía en este hombre a un instrumento escogido
para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Se ve como un pobre desdichado que tiene pocas capacidades y aún menos recursos? ¿Cree que Dios lo ve de la misma manera? ¿Cómo le saludaría el ángel de Jehová si se le apareciera a usted o se le apareciera a este servidor hoy en día? Gedeón fue un héroe, pero eso se ve y se lee hasta el final, ¿verdad? Pero él fue inicialmente en su llamado vacilante. Era un profeta no identificado, no ofreció ningún otro juicio ni consuelo inmediato. Fue el mismo Señor quien se le apareció al hombre menos esperado en un lugar remoto y bajo las mismas barbas del opresor de los madianitas para que les trajera ayuda. Entonces, no crea que tiene que estar en un lugar especial, en un lugar específico, que tiene que estar usted en condiciones óptimas para servirle al Señor, o tiene que tener buena salud incluso. El lugar era Ofra, en la región montañosa que estaba al oeste de Siquén, donde Dios, el ángel de Jehová, se le aparece a Gedeón. Esto puede decir, si yo aquí en mi casa ni me visita, pero Dios sí lo va a visitar y Dios le va a bendecir y Dios le va a dar instrucciones claras en este año 2021, que es el año de los nuevos comienzos. Este hombre, Gedeón, que estaba trillando trigo en el lagar usando una simple vara. Cualquiera que esté familiarizado con la agricultura antigua puede imaginarse inmediatamente que la fuerza laboral y el lugar eran lastimosamente pequeños. El lagar. Naturalmente el grano era trigo, en un espacio abierto usando animales que movían una trilladora, cosa que se había hecho imposible por miedo a los madianitas. Tenían que hacerlo de manera discreta porque si no llegaban y les robaban el trigo. Gedeón fue el único juez llamado personalmente por Dios, ¿sabe? Pero hoy tenemos el privilegio de que Dios nos llama, Dios hace llamados a cada instante y nos da instrucciones. Este año es el año de los nuevos comienzos. Su llamado muestra ciertas similitudes a Moisés en el capítulo de Éxodo 3 y 4. Pero hoy el llamado que Dios nos está haciendo es a que pregonemos las buenas nuevas de salvación. La situación de Israel en aquel momento era tan desesperada, tan desesperante como había sido bajo el yugo del faraón. ¿Quién se pareció a Moisés y le habló desde el fuego? El mensajero que le habló a Gedeón partiría después en una lengua de fuego. Así que, mis amados, nosotros tenemos que esperar y estar atentos con nuestros oídos físicos y espirituales a la voz del Señor. El Señor habló primero y sus palabras pareciera a nuestro entender, a la manera humana de entender, como que fuera una burla a Gedeón. Era muy difícil que un campesino solitario trillando a escondida pudiera ser esforzado y valiente. Las circunstancias decían una cosa, pero Dios lo veía de otra manera. Tal como el mismo Gedeón fue rápido en señalar, había pocas pruebas visibles de que Dios estuviera con él o con cualquier otro en Israel en ese momento de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban siendo asediados por las madianitas. Dios sabía lo que Gedeón todavía ignoraba. Este campesino solitario llamado Gedeón iba a experimentar la guerra, pero también la victoria. Las primeras palabras de respuesta de Gedeón, ¿se acuerda? Fueron muy osados a ese huésped que llegó, a ese ángel de Jehová. Decía, ¿y está realmente el Señor con nosotros? ¿Realmente está Dios con nosotros? Miren, estas palabras dichas una tras otra con escepticismo tenían razones de ser. Primero, porque había calamidad. Segundo, porque no habían milagros desarrollados en ese momento. Tercero, porque estaban abandonados. Y cuarto, porque de entre todos
por qué los madianitas se habían ido ahí a acosar, a amedrentar, a robar y a asaltar al pueblo de Israel. Tal como lo había sido con Moisés en la zarza ardiente, el mandato del Señor fue: ve. Hoy el Señor nos dice: ve, vayan. Así de que tenemos que ir. Luego, para subrayar la completa certeza del futuro de Gedeón como poderoso guerrero, Dios continuó y dice: ve con esta tu fuerza, ve en el nombre de Jesús. Así como Dios había usado a Moisés para librar a Israel del faraón, así iba a usar a Gedeón para salvar a Israel de Madián. Gedeón, igual que usted, igual que yo, muchas veces podemos estar no muy convencidos, pero así como Gedeón fue cortés, también seamos corteses con nuestro Dios, y hay que emplear la manera de un corazón humilde para decirle: Señor, está bien, no tengo recursos, no tengo condiciones, pero te voy a creer, voy a obedecerte. Gedeón sabía el lugar que ocupaba ante los ojos de los hombres, no se le escapaba que era prácticamente, así como alguien puede decir hoy en día, un don nadie, y eso dentro de un clan muy pequeño, de una familia humilde, una familia de su padre, y los hombres de su aldea eran adoradores distintos. Imagínense que no todos en usted son cristianos, profesan la fe cristiana. Su padre puede estar en otra religión, su madre en otra. Algo así sucedía con Gedeón. La familia de su padre y los hombres de su aldea eran adoradores y declarados así públicos de Baal y Acera. ¿Quién entonces le podía creer a Gedeón y quién lo podía seguir? Pero cuando Dios está en el asunto no hay problema, mis amados, porque Dios se glorifica y Dios lo va a bendecir. El Señor le contestó con una cita directa de Éxodo 3:12: yo estaré contigo. Estas palabras, esta revelación que Dios hace de Él mismo como el gran yo soy: yo estaré contigo. El gran yo soy estará con ustedes este año. El gran yo soy ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Así es de que no se amedrente, que la pandemia no lo amedrente, que las nuevas cepas que puedan surgir no lo amedrente. Solo pídale sabiduría, entendimiento, creatividad para hacer la obra, porque la obra no solamente se hace presencialmente, la obra la va a hacer, si Dios lo va respaldando, se va a hacer de la mejor manera, de forma creativa. Gedeón se dio cuenta de que no estaba hablando en ese momento con un hombre ordinario, con un común y corriente, pero quiso estar seguro. No le había dado al Señor señales también a Moisés, tales como la mano leprosa y la vara que se convirtió en serpiente. Pues en Gedeón se repite algo parecido. Pidió lo mismo, pero después decidió ofrecer una pródiga hospitalidad con una ofrenda espontánea, un efa de harina que pesa unos 20 kilos, suficiente para más de 20 hogazas de pan. Y un animal completo toma tiempo para matarlo y prepararlo, de modo que esta ofrenda no fue un banquete hecho a la carrera, fue bien hecho. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer si Dios nos está llamando en esta hora? Ofrecer también una ofrenda, la ofrenda de obediencia, la ofrenda de sujeción a su palabra, porque cuando Gedeón trajo la comida, el Señor le indicó que pusiera el banquete sobre la misma piedra en la que había estado trillando, hecho lo que Dios le había mandado hacer. ¿Saben qué sucedió? El ángel de Jehová tocó el alimento y éste se evaporó en un destello de fuego y causó que la forma humana del Señor se desvaneciera. Milagros y prodigios, manifestaciones sobrenaturales. Nuestra ofrenda de obediencia al Señor, de sujeción a su palabra, van a activar, van a desatar milagros y prodigios que necesitamos a partir de este año 2021, que es el año de nuestros nuevos comienzos, para empezar
a ver la gloria del Señor que va a envolver esta tierra. Vamos a empezar a ver ese poder de Dios manifiesto en nosotros y a través de nosotros hacer los milagros que Dios quiere que nosotros seamos protagonistas también como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Aunque Dios puede usar, si nosotros nos resistimos, puede usar hasta las piedras, dice, que van a poder predicar su palabra. Nosotros necesitamos, mis amados, necesitamos estar muy claros y recordar, por ejemplo, lo que el Señor nos dijo. Si usted se siente desanimado como Gedeón estaba, si usted se siente a ver las cosas que están sucediendo, que no tiene recursos, que está en una condición que no es la más favorable, yo le recuerdo estas palabras que también Dios le dijo a Josué, que le había dicho a Israel al despedirse de ellos: un hombre de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Usted está capacitado para perseguir a miles, mis amados. Usted tiene la capacidad porque tiene a Dios el Todopoderoso de su lado. Pero eso sí, hay que hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de Él, como nos dice su palabra. Quizá Gedeón se considerara a él mismo como un don nadie en un pequeño clan, pero Dios le estaba diciendo: yo estaré contigo. Madián podría tener los cientos de miles de hombres, pero al final la contienda sería mano a mano. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía el respaldo de nuestro Dios, y usted y yo tenemos el respaldo de nuestro Dios. Lo que teníamos que hacer es creer que no habría lucha si no tuviéramos el respaldo de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios nos está diciendo: ve a hacer la obra, porque yo estaré contigo. El gran yo soy, estaré contigo. Y nos dice: ustedes son hombres y mujeres esforzados y valientes. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar, y le reto nuevamente, le pregunto nuevamente: ¿cómo se ve usted? Si Dios es quien le está diciendo: yo estaré contigo, yo te voy a dar la victoria. Entonces, ¿se ve usted como un pobre desdichado con pocas capacidades, que no tiene ni recursos? Ahora, yo le invito a pensar en algo. Tengamos en cuenta, mis amados, primero, que nosotros no tenemos que ser desobedientes a la palabra de Dios ni al Dios mismo, ¿verdad?, que nos habla a través de ella. Segundo, tenemos que entender que nosotros tenemos propósitos dados por Dios en esta tierra, y es ir y predicar las buenas nuevas de salvación, ir y hacer discípulos. Hay una orden de parte de Dios de cumplir la gran comisión. Pero también nos dice el Señor que no vamos a estar solos. Tenemos recursos, tenemos a Dios, al Dios Todopoderoso. Tenemos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él pedimos al Padre en el nombre de Jesús que se hagan las manifestaciones, los prodigios, los milagros, que se hagan las cosas, que nos da su palabra para tener la dirección, porque lumbrera a nuestros pies su palabra, para que vayamos por el buen camino, para que no nos perdamos, para que no tropecemos. Tenemos todas las condiciones, tenemos a su Santo Espíritu, al Espíritu de Dios, a Dios mismo, Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros nada más tomar la decisión de empezar a caminar en nuestros nuevos comienzos en este 2021. Y tengamos en cuenta que puede ser verdad que usted sea de escasos recursos, que tiene muy pocos recursos, así como Gedeón, pero era también, usted y yo podemos ser también miembros de una familia
de escasos recursos, pobre, tener la dificultad, que no tener las condiciones suficientes que creemos que debemos de tener. El problema está, mis amados, en creer que estas condiciones y circunstancias limitan la actividad y los proyectos de Dios. Y realmente no podemos nosotros limitar la actividad sobrenatural de Dios, el poder de Dios y los proyectos que nos manda hacer. El Señor no ve nuestra realidad como impedimento para sus planes, porque Él es el que hace la obra y no nosotros. Y eso lo debemos de tener claro. El ángel le dijo a Gedeón: ve con tus fuerzas. No le estaba pidiendo que buscara más recursos, ni que echara mano de tesoros que no poseía. Simplemente quería que pusiera sus dones y talentos, su incapacidad en las manos del Dios Todopoderoso, y que los talentos que Dios nos ha dado, mis amados, sean los que pongamos a trabajar, sean los que pongamos en obra, para que nosotros seamos unos siervos inútiles en las manos de Dios, y esto puede ser un arma poderosa en las manos de nuestro Señor. Yo le recuerdo lo que leíamos en la palabra: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Dios está con usted, Dios está conmigo. Déjeme orar antes de terminar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás dando una nueva manera de ver las cosas, tener una óptica distinta de las situaciones, de las circunstancias, de la vida, Señor. Que tu mano poderosa toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros espíritus, almas y cuerpos, Señor, y que podamos nosotros empezar a ver de manera distinta las cosas, a verlas como tú las ves, a pensar en los recursos que tú das, Señor, y a ser obedientes a tu llamado, a ser obedientes a tu palabra, a tu obra, y que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, y que este año, que es el año de los nuevos comienzos, sea un año de bendición, un año en el que tú te vas a glorificar, un año en el que tú vas a respaldarnos. Solo ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Que el Señor les bendiga, mis amados, que sea Dios quien obre, y que esta semana sea de mucha bendición para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.